Eso de acá también es muy bonito. Mujer de 72 años. Esto lo hemos visto también en la sala. En la sala en el 2 de mayo nos permite ver casos muy variados, muy interesantes. Mujer de adulto mayor. Viene por insuficiencia cardíaca descompensada. Insuficiencia cardíaca descompensada. Y en la radiografía observo cardiomegalia, o sea, hay una disfunción sistólica. Y además me llama la atención una imagen nodular como esta. Digo, mira, tiene quiste hidratídico, de repente, ¿de dónde viene? Y para su mala suerte está viniendo de Cerro de Pasco. Yo digo, quiste hidratídico. Acá hay una masa quística. Pero no es un quiste hidratídico, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es su diagnóstico? Y vean la disposición. No está en cualquier lugar. Está aquí, casi en la parte media del campo pulmonar, un poco oblicuo. Claro, acá estamos frente a un derrame cisural. ¿Cómo se les llama? Tumores fantasma. Hemos visto, el año pasado había una paciente que se estaba planteando quiste hidratídico, pero para su buena suerte tenía una radiografía anterior de un mes antes donde no había nada. Un quiste hidratídico no se va a formar así en un mes, ese tamaño, crece 1 centímetro por año. Y acá también hay otra imagen quística, esta es la cisura menor y el líquido en la cisura mayor. Derrame cisural. ¿Qué hacer en estos casos? Darle diurético y van a ver que al tercer, cuarto día se acabó, desapareció, por eso se le dice tumores fantasmas. Empiema. ¿Cuándo sospecho un empiema? Si tiene derrame pleural y además fiebre. Ya hemos visto que si hay un derrame pleural con fiebre hay que punzar, hay que hacer la toracocentesis. Pero imagínense eso que suele suceder, ¿eh? Una vez llegaba una paciente que había puérpera de la maternidad y la enviaban de la maternidad por el derrame pleural. Entonces llega y tenía derrame pleural y tenía fiebre. Entonces vimos que era un derrame paraneumónico. Entonces, a punzar, el interno, nada, no sale nada. De repente falta de práctica. Residente, R1, punza, nada. No, es que recién está empezando R1. R3, punza, nada. Entonces cuando ustedes ven que al paciente se le hace toracocentesis y son frustras, hay que sospechar en empiema. ¿Por qué? Porque el líquido es muy denso y no lo vas a aspirar por una. Ahí tienes que utilizar esas agujas para hacer punción lumbar, ese tipo de agujas todavía para poder drenar este líquido. Toracocentesis frustra si la fiebre persiste por más de 5 días de antibiótico terapia, porque hay que darle chance, podría ser un derrame paraneumónico. Leucocitos más de 25.000, pH menos de 7, LDH mayor de 1000 y glucosa menor de 40. Hemos visto que es la causa que produce con más frecuencia mayores niveles de polimorfos nucleares, mayor consumo de glucosa y el menor pH. Vamos a esta pregunta. Mujer de 64 años, adulto mayor, ingresa por NAC, presenta una evolución desfavorable, con fiebre asociándose a derrame. ¿Qué derrame se trata? Un derrame paraneumónico. ¿Qué ha hecho? Un derrame paraneumónico. ¿Cuáles son los agentes posibles de esta neumonía? Neumococo y hemófilo. ¿Cuál produce el derrame con más frecuencia? Neumococo. Pues sería un derrame paraneumónico por neumococo. Pero vean la cantidad importa. Tiene la mitad inferior y mitad izquierdo con derrame. Y eso no va con derrame paraneumónico. Derrame paraneumónico es un derrame pequeñito, 1/3 apenas. Entonces acá me llama la atención la mitad. Ya mire, por eso lo he subrayado. Si esta paciente que tiene una neumonía, que evoluciona mal, hace un derrame paraneumónico y hace un derrame que está más o menos abarcando la mitad de inferior y mitad izquierdo, tengo que sospechar ¿en qué? En empiema. Hay que plantear un empiema. Entonces se le hace la toracocentesis, ¿qué encontramos? Un pH menor de 7, criterio. Desde la macroscopía, aspecto lechoso, ya desde ahí me está hablando. Si lo centrifugo, el torenadante va a ser transparente. pH menor de 7, el LDH no ayuda y la glucosa menor de 40. Listo, mi diagnóstico, empiema. ¿Y cuál puede ser? ¿Ustedes creen que neumococo produzca empiema? Apenas en el 2%. Entonces neumococo no es el culpable. Aquí ha sido un gran negativo de repente que ha colonizado
su orofaringe. Esta pregunta, ¿quién le descubre el truco a esta pregunta? Mis respetos, quien le descubre el truco. Miren, dicen que es un empiema pleural. Y le hago la toracocentesis y voy a estudiar la bioquímica del líquido pleural. Ya, con Wendy. LDH menor de 1000. Están buscando la respuesta falsa, que no es criterio de empiema. LDH menor de 1000. Tiene que ser más de 1000. O sea, esa sería la respuesta. Pero no es la única, mira. La siguiente. Glicemia menor de 40. ¿Está bien? Menor de 40, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Pero no glicemia. Tiene que ser glucosa. Glicemia es otra cosa. Es glucosa en el líquido pleural menor de 40. Entonces, esa respuesta también es falsa. pH menor de 7.2, bueno, lo aceptamos. Proteínas mayor de 3, está bien. Y gran cantidad de polimorfos nucleares. Entonces, esta pregunta tiene dos respuestas. Pero ¿cuál es la más grosera? La B. Esa no es respuesta. Pero también la A no es respuesta. ¿Qué hacer cuando tenemos un empiema? Si es un empiema pequeño, toracocentesis nada más a repetición, de 1/3 de tórax. Acá este paciente tiene un tubo. ¿Dónde está el tubo? La paciente está intubada. No, tiene un tubo torácico. ¿Dónde está? Acá está el tubo. Ya, esta foto es una paciente del Hospital 2 de Mayo. Es curioso porque hizo un empiema. Y se le puso el tubo de drenaje. ¿Y el empiema cómo evoluciona? Se enquista. El empiema, ¿cómo evoluciona? Enquistándose. Lo curioso es que le llamó la atención ahí, empezaron a discutir, pero nadie reparó pues que este quiste o este líquido enquistado no lo tenía antes. Incluso vino un neumólogo, después el cirujano de tórax, quería que le hagan punción con aguja fina para ver la posibilidad de quiste hiatídico. Pero en realidad vino otro neumólogo que ya no trabaja en el Hospital 2 de Mayo, y dijo, no, esta es la evolución de un empiema. Hay que hacer el estudio con aguja fina, sí, pero para ver si todavía este líquido está infectado, pero no para buscar quiste hiatídico. Si ya es un poquito más grande, moderado, estamos hablando de la mitad del hemitórax, colocar tubo de drenaje pleural. Si está tabicado, decorticación, lo hace el cirujano. Si está multitabicado, lo mismo que se usa para el infarto de miocardio, fibrinolíticos, más toracotomía con decorticación. Se puede administrar ahí estreptoquinasa. Esta es una pregunta de tratamiento muy interesante también, que parece una continuación de la pregunta anterior. Las distractoras, mantener el tratamiento y toracocentesis, no, ni hablar. Cambio de antibióticos no es suficiente. Broncoescopía urgente no tiene nada que ver. Indicar diuréticos, menos, es un exudado. En exudados los diuréticos no tienen efecto. Acerca del neumotórax, ¿por qué no hay aire normalmente en la cavidad torácica, en la cavidad pleural? Porque la suma de presiones parciales en el capilar pleural es menor que la presión en el espacio pleural. La presión en el espacio pleural es mayor que la suma de presiones de parciales en el capilar pleural, que es 706. ¿Cuáles son los gases? Agua 47, CO2 46, nitrógeno 573 y oxígeno 40. La suma de todas las presiones parciales de los gases del capilar sanguíneo da 706. ¿Y por qué el aire de la cavidad pleural? No, ¿por qué? Los gases no pasan a la cavidad pleural porque no hay gradiente de presión. Porque la presión es mayor en el espacio pleural. ¿Cuál es el gas que da la mayor presión? Nitrógeno. Ten en cuenta eso, nitrógeno, 573. Por acá es un neumotórax a tensión. Vamos a encontrar, en este caso, no va a haber hipersonoridad, vamos a encontrar timpanismo. El sonido timpánico es un sonido resonante pero agudo, en cambio el sonoro es grave. Aquí vamos a encontrar timpanismo, sonido idéntico al del abdomen.
Muevido vesicular no pasa y rara vez es soplo anfórico. El paciente en este caso puede presentar hipotensión arterial que se va a solucionar no dando inotrópico, sino colocando el tubo de drenaje peroral. Es una pregunta clásica y cuando hubo el examen, la mayoría que comentaban no dieron con la respuesta, se equivocaron. Media hora después de la inserción de un catéter intravenoso en la vena subclavia derecha. ¿Cuál es el problema? Se pide una radiografía de control, luego se coloca el catéter venoso central, pero para buscar ¿qué cosa? Neumotórax. Pero en este caso sucede que media hora después de haberse colocado la vía central, presenta disnea y opresión torácica. ¿Cuál es la causa más probable? Neumotórax, es lo que se busca. Pero como pensaron acá, no, ya ha pasado media hora, mucho tiempo. ¿Qué marcaron? Embolia pulmonar. No, pero aún así, media hora después, la respuesta es neumotórax. Paciente de 30 años de edad que presenta tos, disnea y cianosis. Al examen está hipotenso, está con signos de respuesta inflamatoria sistémica, una saturación baja, y en el hemitórax izquierdo encuentras hipersonoridad, ausencia de monomovida vesicular. ¿Se dan cuenta? Si es un neumotórax, atención, sí, que está produciendo hipotensión. Entonces, ¿qué voy a encontrar? ¿Hipersonoridad? No, voy a encontrar timpanismo. La respuesta es drenaje torácico. Y esta respuesta acá, la primera, insertar aguja gruesa en el espacio pleural, puede ser para saber la vida, pero si estuviéramos ¿dónde? En Chumbivilcas. Ahí sí. Pero si estamos en Lima, ni hablar, pues, drenaje torácico. Ya, continuamos con tuberculosis. Y he elegido unas diapositivas para repasar la fisiopatogenia, porque cuando pretendemos hablar en las visitas o en las reuniones, el alumno mira al techo cuando queremos hablar de fisiopatogenia. Entonces, que sea oportunidad esto para hablar de la fisiopatogenia de tuberculosis. Empecemos. Ingresa el BK al alveolo. Aparece la primera línea de defensa, que son primero los macrófagos y después los polimorfos nucleares. Es la primera línea de defensa. Los macrófagos y los polimorfos nucleares. Los macrófagos fagocitan a los BK, están de color verde los BK. Pero los destruyen, no pueden destruirlos. ¿Por qué? Porque son macrófagos inactivados. Los macrófagos inactivados tienen todo el empeño, todo el entusiasmo, fagocitan los BK, pero no los destruyen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no sirve esta fagocitación. Sí sirve. Una vez que estos BK no son destruidos por los macrófagos, se produce la primoinfección. En la primoinfección va a haber una diseminación de los BK a diferentes órganos, sea por vía linfática o sea por vía sanguínea. Por ejemplo, tiene un paciente que puede haber un paciente con tuberculosis renal que tenga una placa de tórax normal. Sí. Y entonces, ¿cómo se infectó? Se infectó en la primoinfección. ¿Cómo llegó al riñón? Llegó al riñón en la primoinfección y ahí permaneció en estado latente hasta que hubo un bajón de defensas y se desencadenó la enfermedad. Entonces continuamos lo que le estaba explicando. Entonces el macrófago fagocita el BK, pero como está inactivado no lo destruye, pero le sirve porque adquiere información de ese BK. Hay información que después este macrófago le va a enviar ¿a quién? ¿O a cuál? Linfocito T y al linfocito B. A ver, ¿para qué sirve esa información? Primero, para el linfocito B, le dice, mira, esta es la información que tengo del invasor. A ver cómo tú la utilizas. ¿Cómo utiliza esta información que le da? El linfocito T se transforma en célula plasmática. ¿Y para qué sirve la célula plasmática? Para producir anticuerpos. ¿Y esos anticuerpos en qué van a participar? En un proceso llamado de opsonización. ¿Qué significa opsonización? Que la bacteria es presentada al macrófago o al polimorfo nuclear para que sea destruida.
pero en este caso al polimorfo nuclear, pero no sirve. El polimorfo nuclear no puede destruir los BK, pero valió el intento. Esto es más efectivo. Esta información también que ha adquirido el macrófago del BK la va a transferir al linfocito T, y esto sí es efectivo, porque el linfocito T va a aprovechar esa información para formar ¿qué? Linfoquinas. Linfoquinas son un tipo especial de citoquinas, como cuáles: interleuquina 1, interleuquina 2 o gamma interferón. Y estas linfoquinas cumplen un papel muy importante. Vamos a ver. Las linfoquinas son las que finalmente van a activar a los macrófagos. El macrófago que está pidiendo ser activado para poder destruir el BK, y recién, cuando las linfoquinas lo activan, recién el macrófago va a poder destruir al BK. Pero esta activación de macrófago va a generar un cambio en macrófago. Se va a convertir en lo que se llama una célula epitelioide. Aquí más o menos se puede ver. ¿Qué caracteriza a la célula epitelioide? ¿Qué significa? Que no es epitelial. ¿Por qué no es epitelial? Porque no tiene, acá está, no tiene vasos, no tiene los elementos que caracterizan un epitelio. Por eso se le dice célula epitelioide. Pero este macrófago activado se conoce como ¿qué? Como célula epitelioide, y es la célula epitelioide la que va a destruir el BK. Sigamos. Luego, se agrupan, se suman varias células epitelioides y van a formar un granuloma epitelioide. Acá tenemos un granuloma epitelioide. Pero hay algo más interesante, que estas células epitelioides se unen y forman una célula gigante que se llama la célula de Langhans. Y acá le he puesto, ¿a qué se parece? Miren, ¿a qué se parece? A una paleta de pintor. Acuérdense, la célula de Langhans se parece a una paleta de pintor. ¿Y cómo se forma la célula de Langhans que está en el granuloma tuberculoso de la célula de Langhans? Por la unión de células epitelioides. ¿Y qué son las células epitelioides? Son macrófagos activados. ¿Y cómo se activan? Mediante el estímulo de linfoquinas. Hasta ahí estamos. Y ahí podemos contestar esta pregunta. En relación a la fisiopatología de la tuberculosis, señale la afirmación incorrecta. Te vamos viendo las correctas primero, ¿les parece? El macrófago no activado fagocita el BK, pero no lo destruye, Lisset. Está bien, pues necesita ser activado todavía. Ya. Estamos viendo las verdaderas, ¿no? En la prima infección, los BK llegan a diferentes órganos por vía sanguínea, verdadero, y por vía linfática también. Después, las linfoquinas activan a los macrófagos, los cuales se convierten en células epitelioides. También, verdadero. Después, las células epitelioides forman las células de Langerhans. No, son las células de Langhans. Y la última, el granuloma tuberculoso sufre una necrosis gaseosa. O sea, ahí han querido agarrarnos, pero desconcentrados. Se confunden esos nombres. Es como la espondilitis anquilosante con espondilitis anquilopoyética. Se confunden. La respuesta: la porción central del granuloma sufre la llamada necrosis gaseosa, el casium. Hay un casium sólido, ¿se acuerdan? Y hay un casium líquido. ¿Cuál es un buen medio de cultivo para el BK? ¿Casium sólido o casium líquido? El casium líquido, cuando sufre el proceso de licuefacción. El sólido no. O no tanto como el líquido. Entonces, bueno, esto para el casium. Seguimos. Esta pregunta, a ver quién me la dice. ¿Cuál es la localización más frecuente de la tuberculosis primaria? Entonces acá se refieren a la primoinfección. La primoinfección no se da en los ápices. ¿Dónde se da? En la parte media. Acá, a propósito, la primoinfección, tuberculosis pulmonar primaria, primoinfección. Es el primer contacto de cualquier órgano, gracias, con el bacilo de la tuberculosis, con más frecuencia es el pulmón.
¿Cómo se va a formar el complejo? ¿Cómo se va a llamar? El complejo de Ghon. ¿Dónde se va a localizar? ¿Más en el lado derecho o más en el izquierdo? Según la estadística, más en el pulmón derecho, 55%, y 45% en el izquierdo. Prima infección. Y luego al final, ¿qué va a quedar? Si todo va bien, una simple calcificación. La persona infectada no tiene la enfermedad y la tuberculosis no puede propagarse. ¿Cómo demostramos que la persona está infectada? Mediante haciendo un PPD. Localización más frecuente, acá sí. Postprimaria, ¿cuál es? El ápice posterior. Esa es la respuesta. Pregunta. Si el paciente es inmunosuprimido, el paciente tiene infección por VIH, ¿será también en el ápice? No, ¿dónde va a ser? En la base, claro. En el lóbulo inferior sería. ¿Cuál es la evolución del foco de Ghon? Puede ser lo que decía, no pasó nada, se calcificó, ¿todo bien? O lamentablemente hay una diseminación linfática y se forma el complejo primario de Ranke, lo pronuncio en español, Ranke. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué es el complejo de Ranke? Es el complejo que se forma por diseminación linfática a partir del complejo del foco de Ghon. Es el complejo de Ranke. La diseminación por vía linfática del foco de Ghon tiene la apariencia de un rosario. Después hay otro, el foco de Ashchoff-Pull y el foco de Simon o Simón. El foco apical de la tuberculosis se conoce como el foco de Ashchoff-Pull. Y cuando esto en adultos, y cuando sea en niños se le conoce como el foco de Simon. Entonces ya podemos hablar del complejo de Ghon, complejo de Ranke, foco de Ashchoff y el foco de Simon. Nódulos pequeños de algunos milímetros constituidos por masas gaseosas. Seguimos. En el foco de Ashchoff y foco de Simon, es el foco postprimario, también se puede complicar con derrame pleural. El paciente puede presentar. Le doy un dato. De los pacientes que ustedes ven en hospitalización y que tienen derrame pleural y que remiten espontáneamente, entonces asumimos, fue una infección viral, pues espontáneamente en una semana ya no tiene derrame. Qué bonito, fue una virosis. Por si acaso, si tiene contacto, tienen que hacerle un seguimiento por lo menos 6 meses, porque se ha visto en las series que los pacientes que tienen derrame pleural, que remite espontáneamente, pero tienen contacto, el 30% hacen neumonía, hacen tuberculosis parenquimal y pleural en el transcurso de luego de 6 meses. Esos pacientes hay que seguirlos por lo menos 6 meses, no contentarse con decir simplemente virosis, siempre y cuando tengan contacto. Entonces tenemos las estadísticas: infección 10-30%, no hacen infección 70-90%, TBC activa 10%, TBC durmiente 90%. La localización más frecuente de TBC ganglionar, ¿qué ganglio es? Cervical, axilar, etcétera. Es cervical, acuérdense las escrófulas, cervical. Acá en los pacientes, la TBC ganglionar se da con más frecuencia en pacientes con infección por VIH. ¿Y cuál es la localización más frecuente? Cervical. El cuadro puede permanecer indolente durante semanas, meses, incluso años, pero se puede hacer más agresivo y fistulizar y dar las llamadas escrófulas. Esta pregunta: varón de 27 años, joven, que de hace 2 meses presenta tos, fiebre vespertina, diaforesis y pérdida de peso. En realidad está dando el cuadro clínico de una tuberculosis pulmonar. Tiene crepitantes en el ápice derecho, con más razón, y en la de pulmones, con más razón todavía, infiltrado apical derecho. Ya, sabemos que tiene tuberculosis pulmonar.
Nos está preguntando sobre la conducta inmediata. ¿Qué hay que hacer? Claro, estudio de para BK directo y cultivo. Esta es la clínica. Se sospecha cuando hay tos con expectoración por más de 15 días, sintomático respiratorio, fiebre, pérdida de peso, la fiebre es nocturna o con sudoración nocturna, síntomas generales puede tener hemoptisis. En nuestro medio la causa más frecuente de hemoptisis, ¿cuál es? Es tuberculosis. En segundo lugar, bronquiectasia por secuela de tuberculosis. Alguno está conversando con algunos que quieren ir a trabajar a Estados Unidos. En Estados Unidos, la causa más frecuente de hemoptisis, ¿cuál es? Bronquitis crónica. ¿Qué significa BK positivo? Una cruz. Un bacilo ácido alcohol resistente promedio por 100 campos. De 1 a 10, 2 cruces, y más de 10, 3 cruces. A veces los pelos se ponen de punta cuando ingresa a la sala una paciente que tiene 3 cruces de BK. ¿Cuál es el examen directo? Coloración de Sil-Nielsen. Pero no hay que olvidarse que también hay un cultivo específico. ¿Cómo se llama? Lowenstein-Jensen, ese cultivo específico. En el tratamiento inicial de la tuberculosis pulmonar, ¿cuál de los siguientes fármacos? Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que más preguntan de tuberculosis? De fármacos. Las dosis, los efectos secundarios y la localización. ¿Dónde actúan? Si es intracelular o es extracelular. Y después preguntan ahora también de los esquemas. Y han cambiado los esquemas. Ya no existe el esquema 2, por ejemplo. Ya. ¿Cuál de estos antitebecianos no es de primera línea? Cicloserina, piracinamida, rifampicina, etambutol, streptomicina. Es un efecto de sonido. Todo empezó, era 2 meses con rifampicina, isoniazida, piracinamida, y 4 meses con 2 veces por semana rifampicina, isoniazida. Después ya se le agrega etambutol. ¿Listo? Y este es el esquema 1. Esta pregunta, 2 meses, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, y 4 meses, 2 veces por semana, rifampicina e isoniazida. Ese es el esquema 1. ¿Cuándo está indicado? En pacientes nunca tratados. Todo paciente nunca tratado con diagnóstico de tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar, sea con BK positivo o BK negativo, tiene que ingresar a esquema número o esquema 1. En todo paciente que cuente con una prueba de sensibilidad positiva vigente, es decir, que tenga menos de 3 meses con la prueba que indique que es pansensible, entonces esquema 1. Esto sería bueno que repasen porque preguntan sobre dosis. A ver, podemos encontrar la dosis isoniazida, 5 miligramos por kilo, rifampicina 10, piracinamida 25 y etambutol 20. Las aminoglucósidos 15 miligramos por kilo, y etcétera, etcétera. Vamos. Preguntas como esta. Es necesario que revisen ese cuadrito. La dosis de rifampicina, ¿cuál es? 10. La de 5 es de isoniazida. La de 20 es de etambutol. La de 25 es de piracinamida. El esquema de elección para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar en el adulto no tratado previamente es el esquema 1. ¿Cuál es? La D. 2 meses, isoniazida, rifampicina, streptomicina y etambutol, y 4 meses, 2 veces por semana, rifampicina e isoniazida. Viene con respuesta. Según el Programa Nacional de Tuberculosis, a un paciente con tuberculosis activa y antecedente de haber recibido un tratamiento completo le corresponde, o sea, ha sido antes tratado. ¿Cuál le van a indicar? Antes, esta pregunta de hace tiempo, era el esquema 2. No, ahora va a depender de la prueba de sensibilidad, como vamos a ver.